Buenas noches con todos acá en Suiza y buenas tardes con los que nos están viendo desde Sudamérica. Queremos darle la bienvenida a las personas nuevas que se están incorporando a estos estudios por internet. Realmente ha sido una bendición grande para muchos el poder recibir estos estudios estando a veces en países tan lejanos. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 6 de Juan. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Juan. Vamos a estudiar los versículos 16 al 21. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Esto trata sobre el segundo milagro que hace Jesús en el capítulo 6. Les he explicado que Jesucristo en el Evangelio de Juan, él va a mencionar 7 señales o 7 milagros. En el capítulo 6 hay 2 de ellos: la alimentación de los 5,000 y que Jesús camina sobre las aguas. Este es un milagro, es súper especial y lamentablemente no ha sido enseñado, no ha sido tratado como debería ser. Estas señales que Jesús está haciendo, la alimentación de los 5,000 y ahora caminar sobre el agua, son señales que nadie ha podido imitar en el pasado. Es decir, hay gente que quizás probablemente tengan el don de sanidad y hayan sanado paralíticos o hayan sanado gente enferma de cáncer. En algunos casos esto es cierto, porque Dios da dones a personas especiales para poder orar y sanar a los enfermos. En otros casos son estafadores, son mentirosos, que engañan a la gente como si vieran milagros. Pero en el caso de que estamos viendo ahora, estos 2 milagros no han podido ser imitados, no han podido ser copiados. Es decir, no hemos escuchado nunca de nadie que teniendo 5 panes y 2 peces, que fue la primera vez que Jesús multiplicó los panes y los peces, haya podido alimentar a cerca de 10,000 personas. El segundo milagro que va a ocurrir ahora, Jesús camina sobre las aguas, todos estos milagros apuntan a una sola cosa: mostrar que Jesús era el único enviado de Dios, el Mesías prometido y realmente el Hijo de Dios en esta tierra. Este fue el objetivo de Juan. Cuando leemos Juan en el capítulo 20, busquen Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. El texto dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas Juan las ha escrito con este propósito: para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, todas estas señales que son absolutamente sobrenaturales buscan que el hombre reconozca que Jesús es realmente el Hijo de Dios y que creyendo en él podamos tener vida eterna. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en un hombre que es capaz de hacer estas cosas? Debemos tener el corazón demasiado duro para no creer en alguien que es capaz de hacer este tipo de milagros. El pasaje que vamos a estudiar ahora, de Juan capítulo 6, versículos 16 al 21, se repite en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Para las personas que nos están siguiendo,
les envié el día de hoy en la mañana un archivo para que lo imprimieran, que son los 3 pasajes paralelos. Acá tenemos los 3 pasajes paralelos, el del tema de Juan, el tema de Marcos y el tema de Mateo, donde se repite la misma historia. Y es necesario que lo tengan a la mano porque lo vamos a estar utilizando. Lo vamos a estar utilizando durante todo el estudio. Así que ténganlo a la mano. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar a estudiar este texto. Y quiero que abran su Biblia, primeramente, en el capítulo 6 de Juan. Pero mantengan la hoja a su lado porque vamos a leer los pasajes paralelos. ¿De acuerdo? Vamos a leer los pasajes paralelos. Vamos a empezar leyendo Juan, capítulo 6, versículos 16 y 17. Juan 6, versículos 16 y 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. En el pasaje de Marcos, en el capítulo 6, versículos 45 al 47, en sus hojas lo encuentran en la parte de la mitad. Juan capítulo 6, versículos 45 al 47, nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y ahora vamos a leer la otra parte en Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, recordemos que en Juan nos dice al anochecer, pero en Marcos nos dice enseguida. ¿Enseguida de qué? Lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos que Jesús da de comer a cerca de 10,000 personas. El texto dice 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y por eso estamos considerando que fueron cerca de 10,000 personas. Después que todas las personas se habían alimentado hasta saciarse, recuerdan la semana pasada dijimos que era total, era all you can eat, todo lo que usted pueda comer, hasta que la gente quedó completamente saciada y terminaron esas 12 cestas de restos de pan como un testimonio para que los discípulos aprendieran la lección de lo que Jesús era capaz de hacer. Cuando han terminado de comer, ya está anocheciendo. Entonces la escena siguiente, enseguida e inmediatamente, empieza Marcos diciendo, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Lo que me llama la atención es, primeramente, que es un día absolutamente agotador. Yo no sé si ustedes alguna vez han organizado una fiesta o una reunión. Si ustedes organizan una reunión en su casa y traen a 100 invitados, y cuando se va terminando la fiesta, los invitados pasan a despedirse y quieren
agradecerle y quieren despedirse para irse a casa. Es sumamente agotador. Ahora, imagínense ustedes tener a 10,000 personas sentadas después que han comido. Ese trabajo fue realmente cansador. Y Jesús tiene que ir partiendo el pan. Y cada vez que partía, salían 2 pedazos. Y de cada pedazo, otro pedazo más. Entonces, en cierta manera, al menos que haya ocurrido un milagro que no lo registró Juan, Jesucristo ha tenido que partir 5,000 veces para poder alimentar a 10,000 personas. Jesucristo estaba sumamente agotado y sus discípulos estaban sumamente agotados también. Y entonces a mí me encanta porque se muestra el amor que tiene Jesús por sus discípulos. Porque dice el texto que en el texto de Marcos dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Jesús libera a sus discípulos del trabajo. Jesús agarra y les dice, bueno, hay 10,000 personas que se quieren despedir y yo tengo que despedirlos, pero ustedes suban a la barca y váyanse de una vez. Ha sido un día demasiado agotador y yo me voy a encargar, yo me quedo a cargo. Es el amor de una madre cuando después de una reunión infantil por el cumpleaños de tus hijos, vas, acuestas a tus hijos y la madre se queda limpiando la cocina, limpiando la casa, limpiando la mesa. Ese es el amor que Jesús tenía por sus discípulos. Jesús los libera de la responsabilidad de despedir a toda esa gente. Entonces agarra y le dice, bueno, súbanse a la barca. De una vez, ustedes vayan nomás. Tranquilos, vayan, suban a la barca, descansen, duerman. Yo me quedo a cargo, yo me quedo acá para despedir a toda esta gente. Qué vergüenza para muchos de nosotros que estamos acostumbrados, a veces los pastores, que somos a veces los primeros en salir de la iglesia, para que dejar que otros hermanos o otros líderes se encarguen de terminar de limpiar, de arreglar o de despedir a la gente. Y el pastor aduce que está muy cansado y entonces él tiene que irse rapidito y le deja el trabajo a los demás. En este caso, Jesús se preocupa por sus discípulos y les dice, váyanse ustedes primero. Yo me quedo atendiendo y despidiendo a estas 10,000 personas. A mí me encanta esta actitud de Jesús en este momento. Pero después de un día tan exhausto, después de haber dado de comer a estas 10,000 personas, cuando nosotros regresamos a casa después de un día de arduo trabajo, ¿qué queremos hacer? Descansar. Sacarnos los zapatos, ponernos las sandalias, sentarnos en el mueble, tomarnos un café, ver un programa de televisión, quizás tomar una ducha, relajarnos, dormir, porque ha sido un día demasiado agotador. Pero el texto que acabamos de leer dice que Jesús, en Marcos, dice, versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nos estamos perdiendo algo, hermanos. Hay algo en la oración que nosotros nos estamos perdiendo. Porque no puede ser que Jesús, después de haber tenido un día tan agitado, porque no solamente dio de comer a esos 10,000, sino dice el texto que enseñó y además sanó. Es decir, estuvo todo el día sanando, enseñando, aconsejando, dando buena palabra a toda esa gente. Al final los alimenta y cuando está tan agotado y tan cansado, Jesús, antes de irse a descansar, decide ir a orar.
Yo cuando estaba estudiando este pasaje me pregunté, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué parte de la oración es tan secreta, es tan importante, es tan necesaria, que Jesús, después de haber hecho todo lo que hizo, se fue a orar, no se fue a dormir, no se fue a descansar, se fue a orar? ¿Qué nos estamos perdiendo con la oración? ¿Qué sentido tiene que el mismo Hijo de Dios, y piénsenlo en este sentido, qué sentido tiene que el mismo Hijo de Dios haya tenido la necesidad de orar antes de dormir? ¿Qué secreto hay en la oración que estamos pasando por alto? ¿Mm? ¿Qué secreto hay que Jesús necesitaba orar? Pero esto no fue algo esporádico, no es que Jesús lo hizo alguna vez, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, busquen el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Jesús tiene que tomar una decisión. Al día siguiente tiene que elegir a los 12 discípulos. Había una multitud de gente que ya lo estaba siguiendo. El grupo era grande. Algunos consideran que el grupo más pequeño eran como de 120, 140 personas que lo seguían. Jesús tiene que tomar decisiones y tiene que elegir a los 12 discípulos que iban a estar con él en todo tiempo. Y para hacer esa decisión, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yo recuerdo en mi juventud cuando en la iglesia hacíamos estas vigilias de oración. Era importante que cada hora, cada cierto tiempo, hiciéramos algo para despertarnos, porque si no se dormía toda la gente. Cuando íbamos a la vigilia, cuando ya entraba la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, nuestro cuerpo estaba vencido y ya comenzaban a caer uno otro y nos poníamos a orar y en medio de la oración escuchábamos los ronquidos de alguno que se quedaba dormido. Jesús pasó la noche orando. ¿Qué secreto hay en la oración? Que Jesús no se dormía, que quedaba despierto. ¿Qué pasión había en su corazón que podía quedarse despierto toda la noche orando? Lucas nos dice que pasó toda la noche orando antes de tomar una decisión importante, escoger a los discípulos. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 29. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 29. Nos dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. No oraba solo. En este caso, subió al monte a orar con Pedro, Santiago y Juan. Santiago es Jacobo. Pedro, Santiago y Juan, que eran los 3 más cercanos a él. Dice el texto, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La transfiguración, esta historia que ya conocemos, esta transfiguración se da en medio de un momento de oración. Muchos quisieran ver a Dios,
Muchos quisieran tener un encuentro con Dios. Pero ¿en qué circunstancias? Muchos piensan durmiendo o de repente tener una visión. ¿Qué te parece que para poder encontrarte con Dios y tener una experiencia sobrenatural, esto se da en medio de la oración? Jesús estaba orando y cuando estuvo orando es que la transfiguración se dio. Y un texto que el mismo Señor nos enseñó está en Lucas, en el capítulo 18. Lucas 18, versículos 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién cuenta esta parábola? Es Jesucristo. Él le dice a sus discípulos que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque a veces tomamos la decisión, voy a empezar a orar, y empiezas un día, y al día siguiente te levantas y vas a orar, y al tercer día dices, bueno, de repente un poquito más tardecito, mejor me quedo dormido un ratito más, y el cuarto día ya está llena de actividades y ya no tienes tiempo para orar. Por eso Jesús dice la necesidad de orar siempre y no desmayar en ese proceso, sino mantenerse en ese tiempo de oración. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esto se conoce como una parábola de contraste. Es decir, Jesús está utilizando al extremo, al otro lado. Dice, hay un hombre que es juez, pero que además es injusto, y dice, no teme a Dios, no respeta a los hombres, pero a ese hombre, esta viuda, le insiste y le ruega y le pide, y entonces ese juez injusto dice, caramba, esta mujer me está molestando todo el tiempo, voy a atenderla para que me deje de molestar. Y luego se salta al otro lado y dice, si este hombre, si este juez injusto responde de esa manera, imagínate cómo contesta Dios, que es justo y que te ama y que quiere cuidarte y protegerte. Imagínate. Entonces el texto dice que deberíamos orar siempre y no desmayar. Hermanos, les digo que la verdad es que después de estudiar este pasaje esta semana, me sentí mal. Me sentí mal porque mi vida de oración no es tan intensa como debería ser. Sentí que me faltaba, que quizás no he descubierto todavía esa profundidad que Jesús tenía a la hora de orar. De cuántas bendiciones, de cuántos milagros, de cuántos actos sobrenaturales nos estaremos perdiendo por tener una vida de oración pobre. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra vida de oración? Primero, hay que ser disciplinados, responsables y tener las prioridades bien en orden para saber apartar un tiempo para estar a solas con el Señor. Voy a repetir. Si quieres aumentar tu tiempo de oración, tienes que aprender a ser disciplinado, responsable y tener las prioridades en orden para poder apartar diariamente un tiempo para estar a solas
con el Señor. Cuando empiezas a tener ese tiempo, probablemente en un principio a veces ni siquiera sepas cómo orar, pero en la medida que mantengas la disciplina, la oración se va a convertir en algo necesario y va a fluir de tu corazón en forma natural. Segundo, hagamos de la oración un picoteo espiritual. ¿Qué es un picoteo espiritual? A veces nosotros tenemos la mala costumbre y por eso es que aumentamos de peso, y es que durante el día o estamos trabajando y estamos picoteando un poquito aquí, un bocadito acá, un pancito, un juguito, una manzanita, y estamos todo el día picoteando. Hermanos, que esto sea una costumbre espiritual. Hagamos de la oración un picoteo diario. Tienes un tiempo a solas con Dios, precioso, lindo, maravilloso. Pero eso no significa que durante el día no puedas detenerte de rato en rato y darle gracias a Dios y cantarle y adorarle y utilizar alguna forma para orar y acercarte a Él como un picoteo espiritual durante el día. Tercero, esto lo enseñé hace un tiempo atrás en la iglesia, hay diferentes formas de orar. Y nosotros tenemos la costumbre de concentrar nuestra oración en solo peticiones. Oramos con una frase aprendida de memoria. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por esta mañana y quiero pedirte. Y empezamos, y quiero pedirte, y empezamos con la lista de peticiones que tenemos. Pero la oración tiene mucho más. Quiero compartir ustedes este cuadro que lo compartí con la iglesia hace un tiempo atrás. Los 5 ingredientes de la oración. Adoración y alabanza. Esto es cuando paras un tiempo y solamente adoras a Dios y le das gracias y cantas y te pones los audífonos para escuchar una canción que te haga expresar adoración al Señor. También la oración puede ser pedir perdón cuando descubres, recuerdas algún pecado que estás cometiendo o que has cometido y por el cual no le has pedido perdón a Dios, también. Intercesión es cuando oramos por otros. Tener una lista de oración e intercesión por tus familiares. Nunca dejes de orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus tíos, por tus primos, por el pastor de tu iglesia, por amigos, familiares. Una lista de intercesión. Pedidos, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Es decir, no vamos a dejar de lado los pedidos, pero que no sean la prioridad ni la lista larga. Los pedidos, porque Dios conoce tu corazón. En quinto lugar, acción de gracias. Aprender a agradecer a Dios es un arte. La gente no es agradecida, y menos es agradecida con Dios. La gente cree que Dios tiene que bendecirlos. Y la verdad es que Dios hace muchas cosas, y la verdad también es que muchísimos cristianos no son agradecidos a Dios. No son agradecidos. Por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, la mayoría de cristianos no sabe ni darle gracias ni ser agradecido, que son dos cosas diferentes. Darle gracias en oración y ser agradecidos es comportarte agradeciendo a Dios por sus bendiciones. ¿De acuerdo? De esta manera podemos aumentar nuestro tiempo de oración. Bueno, volvamos a la historia, ¿ok? Y vamos a tratar de entender ahorita las circunstancias. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 18 y 19. Juan capítulo 6, versículos 18 y 19. Y dice así: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba,
Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, estamos hablando de unos 5 kilómetros. 5 kilómetros mar adentro, en el lago, ¿no? Se le dice el mar de Galilea, pero es un lago. 5 kilómetros habían estado remando los discípulos. Dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. El mismo pasaje paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos 6, 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. La noche estaba dividida en 4 vigilias. Cada vigilia era de 3 horas. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, cuando ya va a amanecer. Entonces dice el texto de Marcos, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y en Mateo, en el capítulo 14, versículos 24 al 25, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estuvo orando toda la noche. Jesús no durmió. Jesús se fue a orar después, tarde en la noche, cuando toda la gente se fue. Y de ahí se para y se va a caminar sobre el agua. Probablemente ni siquiera había dormido. El mar de Galilea tiene una profundidad en la parte más profunda, o en ese tiempo tenía la parte más profunda, tenía entre 48 y 50 metros de profundidad. Estamos hablando de un edificio de unos 12 a 13 pisos. Esto es para los que decían, no, Jesús estaba caminando por la orilla, ¿no? No, Jesús dice que estaban adentro, a 5 kilómetros dentro del mar de Galilea, un edificio que había ahí en la profundidad de las aguas, y Jesús está caminando por ahí, ¿no? Y quiero que noten algo. Hay milagros que fueron instantáneos. Cuando Jesús, por ejemplo, estaba caminando y una mujer enferma se le acercó y lo tocó, se sanó. Entonces fue un milagro instantáneo. Cuando Jesús se encuentra con el paralítico de Betesda, que ya lo hemos estudiado antes, agarra y le dicen, toma tu lecho, levántate y anda. Fue un milagro instantáneo. En este caso, es un milagro que ya está durando cerca de 1 hora. Si calculamos que la caminata de un hombre es de 5 kilómetros por hora, entonces Jesús aproximadamente hace 1 hora que está caminando para darles el alcance a los discípulos. Y otra cosa es que tampoco el mar estaba en calma. Dice que el mar estaba movido. No dice que habían grandes olas, pero deben haber habido tumbos grandes porque el viento era fuerte, era recio, no había tormenta, pero sí había un viento recio. Así que Jesús está caminando hace 1 hora sobre las aguas, en medio de las olas. Esa es la situación que tenemos ahora. Y este es un milagro especial, porque todos los milagros que el Señor hacía beneficiaban a alguien. Es decir,
sanó a los ciegos, liberó a los endemoniados, hizo caminar a los paralíticos, sanó al hombre de la mano seca, sanó a la mujer con el flujo de sangre, resucitó a Lázaro. Es decir, Jesús no hacía milagros por gusto. Entonces Jesús siempre hacía un milagro y donde alguien era beneficiado, ¿no es cierto? Él no hacía milagros por show. Cuando los fariseos le preguntaron, le dijeron, haz una señal, haz un milagro delante de nosotros, Jesucristo dijo, no, no lo voy a hacer. La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, de que estuvo 3 días en el pez y se estaba haciendo referencia a su resurrección. Cuando la gente le pedía el show de hacer un milagro, Jesús decía, no lo voy a hacer, porque yo no he venido para eso, ¿verdad? Pero en este caso, nadie es beneficiado. Solamente Jesús se lleva toda la gloria. ¿Qué quiere hacer Jesús con este milagro? ¿Por qué no se teletransportó de una orilla a la otra y esperó a sus discípulos? Porque lo que Él quiere, Jesús quiere mostrarles a todos sus discípulos que aún las fuerzas de la naturaleza, aún las leyes físicas que gobiernan este mundo, todas se sujetan a la autoridad y a la voluntad de su Creador, que es Jesucristo, Dios. ¿Entendieron? Voy a repetir. ¿Por qué Jesús camina sobre el mar? Porque Él quiere mostrarle a sus discípulos que todas las fuerzas de la naturaleza y que todas las leyes físicas que gobiernan este mundo, todas ellas se sujetan a la autoridad de Jesucristo. Y esto para pensar hoy en día que estamos con esto del coronavirus. No hay virus, ni bacteria, ni enfermedad capaz de vencer la autoridad de nuestro Padre. Nuestro Padre tiene poder sobre todas las enfermedades, virus y bacterias que puedan existir. Por tanto, si tú eres creyente, no tienes ninguna razón de estar angustiado, ninguna razón de tener miedo, porque el Señor tiene poder y control sobre toda la naturaleza. ¿Ok? Y si te enfermas, es porque Dios tiene un propósito para ti con esa enfermedad. Entonces uno le da gracias a Dios y le dice, Señor, si tú quieres que esté enfermo, tú tendrás un propósito. Y si tu propósito es que no esté enfermo, nadie me va a contagiar. Porque acá con este milagro, cuando Jesús camina sobre el mar, le muestra al mundo entero que Él era el Creador y que la fuerza de la naturaleza, las leyes físicas que gobiernan este mundo, se sujetaban a la autoridad del Padre. Ahora, Jesús viene caminando sobre el agua. Y el texto no explica, obviamente, de qué se trata el milagro. El milagro puede tener diferentes características. Puede ser, por ejemplo, que la ley de la gravedad haya quedado anulada, ¿no es cierto? Y por eso, por la ley de la gravedad, Jesús no se hundía en el agua. Pero el texto dice que caminaba sobre el agua, no volaba. Caminaba sobre el agua, ¿no? Porque si estaba volando es otra cosa que caminando. Él dice que estaba caminando sobre el agua. Otro milagro que puede haber sido, o otra razón para que Jesús pudiera caminar sobre el agua, es que la densidad del agua haya aumentado. Nosotros nos hundimos en el agua porque nuestra densidad es mayor que la del agua. Las aves tienen una densidad menor, por eso pueden flotar fácilmente sobre el agua. Pero nuestro cuerpo humano tiene una densidad mayor. Entonces algunos han dicho de repente hizo que la densidad del agua aumentara al punto de poder sostenerlo. Pero cuando Pedro le pide caminar sobre el agua y tiene miedo, se hunde. Es decir, Pedro con fe tiene capacidad de caminar, Pedro sin fe se hunde. Entonces la densidad del agua, de repente no ese fue el milagro. Por otro lado, si Jesús estaba como sostenido en el aire, la ley del rozamiento, sin rozamiento no avanzamos. Los que vivimos en Europa y conocemos lo que es
la época de nieve y de hielo, sabes que si pisas el piso lleno de hielo, no avanzas, te vas a resbalar porque no hay rozamiento, no hay cosa como poder detenerte. En conclusión, la verdad es que nadie tiene la mínima idea de qué es lo que estaba pasando, cuáles fueron las leyes físicas que se rompieron de tal manera que Jesús pudo caminar sobre el agua. Pero lo cierto, lo maravilloso y lo precioso de esta historia es que Jesús lo hizo. Y por esa razón es que mucha gente ha tratado de negar este evento. ¿Entienden? Porque negar el evento de que Jesús caminó sobre el agua es negar, es decir que Jesús pues no era Dios, era simplemente un hombre. Por eso ellos tratan de negarlo. Porque si tú niegas este evento, tienes posibilidad de vivir tu vida como te dé la gana. Pero cuando tú entiendes que Dios estaba rompiendo todas las leyes naturales, que estaba quebrantando, que la naturaleza se estaba sometiendo a Jesucristo, el único camino que tienes es someterte a la voluntad y a la soberanía de Dios. No tienes otro camino. No es una historieta. Jesús caminó sobre el agua pisando piedras, pisando tablas. Algunos decían pisando hielo. No es así. Tú te estás diciendo, Jesús caminó sobre el agua. Ese es el creador ante el cual las fuerzas de la naturaleza se someten y yo debo someterme también. Por eso esta historia es tan importante. Por eso esta historia implica que el hombre debe tomar una decisión de rendición ante Jesucristo. Porque la tierra, toda su creación, se sometía ante la autoridad del Hijo de Dios. Y solo Dios podía hacer esto. Solo Dios puede hacer esto. Nadie en la historia ha podido imitar esto. Cuando la gente quiere comparar y quieren decir, no, Jesucristo fue un gran maestro, un fundador de una religión nueva, igualito a Mahoma, igualito a Buda. Eso es ignorancia absoluta. Eso es ignorancia absoluta. Que me traigan un solo fundador de iglesia que haya caminado sobre el agua. Uno que haya multiplicado 5 panes entre 10,000 personas. Comparar a Jesucristo es un insulto cuando lo comparas con esta gente. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo, tienes que someter tu corazón y tu voluntad a la autoridad de Jesucristo, porque no hay otro camino. No hay otro camino. Lo que me encanta de la frase en Marcos termina su texto con una frase que me encanta. Dice, en Marcos, dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Yo no sé qué quiso decir Marcos con esto. Que Jesús se les quería adelantar. Yo imagino el barco y Jesucristo caminando un poquito más rápido, ¿no? Y haciéndole chaucito. ¡Ey! ¿No? O sea, ¿qué quiso decir Marcos con que quería adelantarse, le quería avanzar más que ellos y dejarlos con la boca abierta, ¿no? Como decir, ¡hey, acá estoy! ¿No? Y va pasando, va avanzando y haremos una carrerita, ¿quién llega primero a la orilla? ¡Qué maravilla! Jesús caminando sobre el agua. El poder de Dios sobre la naturaleza. Sujeción absoluta de la creación ante su creador. Por eso esta historia es tan importante, porque demuestra que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. ¿Le arde a la gente? Sí, le arde. ¿Le arde a la gente estas historias y por eso tratan de negarlas? Sí, porque estas historias demuestran que Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. ¿Les molesta? Porque quieren pensar que todos los caminos conducen a Roma, pero ningún fundador ha hecho lo que Jesucristo hizo. Y nosotros tenemos que decirlo. Jesús es el único que nos puede llevar a Dios.
Ahora vamos a ir a un tercer punto de este estudio bíblico. Y son las reacciones de los discípulos. Son las reacciones de los discípulos. Y vamos a leer Juan, capítulo 6, versículos 19 al 21. Juan 6, 19 al 21. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La historia de Juan es bastante suave, bastante corta, bastante breve. El texto de Marcos es un poquito más amplio. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a ellos en la barca se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El texto acá es interesante. Yo he escuchado a varios predicadores tratar de decir que ellos vieron un fantasma y que cómo es posible que no hayan reconocido a Jesucristo, que por qué tuvieron miedo si era Jesucristo y que eran faltos de fe. Bueno, para mí la primera parte, el miedo, es absolutamente natural. Absolutamente natural. Si yo estoy en una barca y veo a una persona, sea quien fuere, caminando sobre el agua, yo voy a pensar que es un fantasma. Ahora, nosotros como creyentes no creemos en fantasmas. Pero, ¿cómo sería? ¿Te han puesto a pensar? Nosotros no creemos en esas cosas. Pero para que entendamos qué es lo que pasó con ellos. Imagínate tú que estás un día caminando por la noche por un cementerio y ves algo que se aparece, algo medio transparente que comienza a acercarse a ti. ¿Qué harías? ¿Qué reaccionarías? ¿Cómo sentirías en tu corazón? Claro, nosotros teóricamente como creyentes decimos, no, creemos en fantasmas y a mí yo no atraco con nada, ¿no? La verdad es que en ese momento sientes cómo sube la adrenalina en tu cuerpo y esa fue la reacción que tuvieron los discípulos, que yo la entiendo absolutamente bien. O sea, yo no veo por qué no debían tener miedo. Es que tampoco veían caminar sobre el agua cada rato. Era la primera vez que Jesús hacía esto y el miedo que ellos tuvieron fue absolutamente natural. Entonces, ellos pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar de miedo. Jesús tiene que intervenir y decirles, no, tranquilos, soy yo, calmaos, soy yo. Pero lo que sí me llama la atención es la frase que dice, en el mismo Evangelio de Marcos, dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Después que Jesús les dice que Él es, me pregunto por qué se asombraron y se maravillaban. ¿Acaso no habían visto tremendo milagro con los panes y los peces? Y Marcos va a decir la respuesta. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto me hace pensar en que nosotros podemos ver los milagros de Dios y aún así
tener dudas de que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Pensamos que Dios puede hacer maravillas, pero con otros. Pensamos que Dios puede contestar nuestras oraciones, pero con otros. Y esto sí me llamó la atención. Y yo comencé a orar y decirle, Señor, danos la fe para creer que realmente puedes hacer maravillas. Yo le pregunto a veces a los creyentes y los creyentes contestan teóricamente, ¿no? Teóricamente, sí, Dios puede hacer maravillas. Pero escuché una historia muy linda. En cierta ciudad, en cierto pueblo del campo, hacían meses que no llovía y la cosecha se podía echar a perder. El pastor de la iglesia organizó una reunión de oración para orar para que llueva. Todos llegaron a la reunión de oración, pero solo un niño llegó con un paraguas. Eso es fe. Vamos a la reunión de oración. La pregunta es, ¿creemos realmente que Dios puede contestarnos o oramos para ver si es que nos contesta? Porque ellos, los discípulos en el mar, se asombraron. ¿De qué se asombraron? Si habían visto a Jesús hacer milagros en Caná, habían visto a Jesús sanar al paralítico de Betesda, habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, ¿por qué asombrarse? Yo habría reaccionado diferente. Yo me habría acercado a Jesús y hubiera dicho, Jesús, impresionante, impresionante, ¿eh? Ahí sí me has impresionado, porque ¿cómo has hecho para caminar sobre el agua? Pero ellos tenían cierto tipo de asombro, y Marcos va a decir, porque aún no habían entendido lo de los panes y cuánto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, la primera reacción, tener miedo ante ver un fantasma, era lógica. Pero asombrarse ante Jesús, eso no tiene lógica. Eso significa que ellos todavía no estaban entendiendo con quién estaban tratando. Pero la tercera reacción que me llama la atención es la de Pedro. Y ahí tenemos que ir al texto de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta historia me encanta, porque en cierta manera ilustra nuestras vidas. La Biblia menciona muchas veces en forma profética que las aguas representan problemas. Cuando los profetas utilizaban la poesía o la profecía, mencionando que las aguas pueden inundar tu vida, se estaban refiriendo a tiempos problemáticos, tiempos conflictivos. Y entonces, todos sabemos, Pedro estaba en la barca. Y esta es una forma como de ilustrar la vida. El mar es la vida. Y Pedro se encuentra frente a Jesús y le dice, que yo camine sobre las aguas. La vida nunca es una cama de rosas, nunca. La vida, si alguien te predica y te quiere decir que
la vida te va a ser fácil, que si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el poder para vencer todas las cosas y nada te puede hacer daño y nunca vas a pasar enfermedad y no tendrás pobreza y nada. Te están mintiendo. Porque la vida tiene problemas siempre. El texto de Eclesiastés, se los voy a leer, la Biblia define la vida de esta manera. Eclesiastés 3, del 1 al 8 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Ahora estamos en tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Por cierto, hay tiempos de tormenta. Ahora, no siempre. También tenemos tiempos de refrigerio. Pero la mayoría del tiempo van a ser tiempos con viento fuerte. No llegan a tormenta, pero nos sacan de la comodidad y del refrigerio. Vientos fuertes que de alguna u otra forma pueden afectar tu vida. Pero no puedo vivir todo el tiempo en esa angustia. No puedo estar pensando en esas cosas, por ejemplo, ¿y si pierdo mi trabajo? No es una tormenta, de repente puedo conseguir otro, pero, me preocupa, me angustia. ¿Y qué pasa si mi esposo me es infiel? ¿Qué pasa si mis hijos se olvidan de mí? ¿Qué va a pasar con mi jubilación? ¿Me alcanzará para vivir o no? ¿O no? ¿Qué pasa si me contagio con el coronavirus? Son miedos que tenemos, son miedos. Y la historia de Pedro nos ilustra sobre esto, ¿no? Porque Pedro está en medio de la barca, está seguro, pero él se arriesga y le dice, Señor, quiero caminar contigo, trae, si eres tú, haz que yo camine también, ¿no? Y Pedro desciende de la barca y se fija en el Señor. Entonces vamos a pensar, el mar es la vida que nos toca enfrentar. Las olas, los vientos fuertes, son los problemas que tenemos que enfrentar. Y en la medida que Pedro se concentra en mirar al Señor, camina sobre las aguas. Avanza durante esa marejada, avanza. Pero cuando Pedro saca sus ojos del Señor y los pone en esas cosas, en esas olas, en ese viento fuerte, inmediatamente se empieza a hundir. Porque el milagro es la suma de la presencia de Dios y tu confianza en Él. El milagro es la suma de la presencia de Dios y tu confianza en Él. Recuerden a la mujer con el flujo de sangre. La mujer dijo, si llegare y tocare su manto. Y cuando toca el manto, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, todo el mundo te toca. Y él dice, no, porque he sentido que ha salido poder. Ahí estaba la presencia de Jesús. Y la mujer puso la mano de confianza. Y entonces ahí se produce el milagro. Cuando tú pones tus ojos en el Señor, cuando tú confías en el Señor, y el Señor está presente, entonces caminas a través de las aguas. Pero cuando te asustas, cuando volteas y comienzas a mirar las olas, el viento fuerte, te entra miedo. Y cuando te entra el miedo, rompes el eslabón, sacas la mano de la mano que te está agarrando, que es Jesús,
sacas la mano y empiezas a hundirte. Y me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí cuando yo estoy concentrado en el Señor, cuando estoy confiando en el Señor, buscando al Señor. Sé que los problemas están atrás. Pero cuando tú confías en el Señor, comienzas a caminar a través de las aguas. Comienzas a ver la mano de Dios haciendo milagros. Pero cuando comienzas a concentrarte en los problemas y comienzas a pensar, nos angustiamos, comienzas a angustiarte. Voltea, saca los ojos de Jesús y dices, uy, pero y no sé si me alcance. Y ahora que estamos encerrados, ¿cómo va a entrar el dinero? Y comienzas a mirar los problemas, comienzas a angustiarte. Es lo que le pasó a Pedro. Y Pedro comenzó a hundirse. ¿No es maravillosa la historia? Me imagino a Jesús en ese momento, diciéndole, Pedro, no mires, no, Pedro, mírame, Pedro, caramba, no mires las olas, mírame. Porque de esa manera se iba a levantar. Pero Jesús es tan maravilloso que aún con nuestras muestras de inseguridad no nos deja. Y dice el texto que Jesús se acercó, le tomó de la mano, ¿y qué hizo? Lo levantó. Y lo hizo caminar sobre el agua, porque no dice el texto que lo agarró y lo lanzó al barco otra vez, ¿no? Lo agarró y lo levantó y lo guió a través de las aguas. Clama a Dios como hizo Pedro, que le dijo, Señor, me hundo. Porque aún ahí, en ese momento Jesús no dice, húndete pues, húndete, ¿por qué no confiaste? Húndete, aprende la lección, húndete. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, cuando tú lo clamas y lo buscas, aún en tu incredulidad, aún en tu frustración, aún en tus miedos, Jesús está ahí para darte la mano y para levantarte. Termino con el último texto de Mateo, capítulo 30, versículo 32, 33. Mateo 14, 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor no nos ha dado ninguna otra alternativa. Cuando entiendes que Jesús caminó sobre el agua, que rompió todas las leyes, que la naturaleza se sometió a él, que las leyes físicas se sujetaron a la voluntad de él, y reconoces que tienes frente a ti al Hijo de Dios, dos cosas debes entender: que solo Jesús es el camino que te lleva al Padre, y que no hay otra manera de relacionarse con Él sino postrados adorándole. Que Dios les bendiga con este estudio. Les invitamos este domingo a las 10 de la mañana para el culto por internet. Y recuerden, cada viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, estaremos continuando con el estudio del Evangelio de Juan. Y los miércoles a las 7 de la noche, hora de Suiza, estamos estudiando el libro de Corintios. Permítame terminar con una oración. Padre, gracias por este estudio y por tu palabra. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Ten misericordia y ayúdanos para caminar junto a ti a través de este mar que es nuestra vida. Gracias porque este milagro te pinta en cuerpo entero el Hijo de Dios, Creador, ante quien la naturaleza se somete. Gracias, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.